Bueno, ahí tenemos aquí lo que es este dispositivo, al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial vamos a utilizar tres métodos diferentes sin utilizar la PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Pues bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a prestar mucha atención a este video tutorial paso a paso hasta el final. Bueno, como ustedes saben, para poder entrar al modo recovery tenemos que hacer lo que es un reinicio forzoso y presionar alguna de las teclas para poder hacer este proceso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a tocar la pantalla presionando el botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a presionar la pantalla, vamos a sostenerla. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. En algunos de los casos tu dispositivo puede que de pronto demore algunos segundos para poder iniciar Samsung. Vamos a esperar que inicie. Ahora sí, contamos 5 segundos, soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen arriba y así podemos entrar al modo recovery. Este era el método que nosotros utilizábamos anteriormente. Pues bueno, ese sería el primer método, pero ya en algunos de la mayoría de nuestros dispositivos ya este proceso ya no funciona, no está funcionando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el método número 2. El método número 2 consiste en ¿qué? En que vamos a necesitar otro dispositivo diferente, o sea, puede ser cualquiera, pero que tenga la misma entrada. Vamos a hacerlo. ¿Sí? No importa si está bloqueado o está desbloqueado, pero vamos a utilizar otro dispositivo. Bueno, dicho eso, utilizando el otro dispositivo vamos a utilizar lo que es un cable tipo C. O sea, depende de la entrada. Si tu dispositivo es entrada, si es entrada tipo C, vas a utilizar un tipo C. Si es otra entrada, entonces tienes que utilizar la otra entrada, utilizando puede ser una OTG. Teniendo estos dos cables, lo que vamos a hacer es conectar el dispositivo. Conectamos el primero, que sería este, y ahora vamos a conectar el segundo, y aquí se va a empezar a cargar. Como pueden ver, ya mostró la carga. Vamos a desconectarlo, lo volvemos a conectar y como pueden ver muestra la carga. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya que está dicho eso, vamos a rodar aquí. Ahora presionamos botón de encendido, botón de volumen abajo al mismo tiempo. Vamos a sostener esos dos botones. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos botón de volumen abajo sosteniendo el de volumen arriba. En estos dispositivos suele que te demore de pronto algunos segundos para poder iniciar el logo. No lo sueltes, no sueltes esos dos botones, sosténlo hasta que inicie en el logo. Aquí no muestra, no está mostrando la carga, pero no se preocupen. Ahora cuentan 5 segundos, suelta el botón de encendido y así vamos a poder entrar al modo recovery. Como pueden ver, vamos a entrar, pero vamos a explicarte qué es lo que hay que hacer al final del video. En el tercer método, vamos a darle en la primera opción para que se pueda reiniciar y vamos a explicarte el tercer método. El tercer método también es sin PC, es un método totalmente sin PC. No vamos a utilizar ese equipo, vamos a utilizar lo siguiente. Por eso nosotros siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final. ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahora? Pues bueno, nuestro tercer método consiste en utilizar una TV. No importa qué clase de TV sea, solamente que su TV tenga lo que es un puerto USB donde vamos a ingresar lo que es el cable USB. Como pueden ver, ingresamos en el puerto USB, conectamos el cable. Ahora lo que vamos a hacer es el siguiente proceso. Bueno, aquí tenemos el mismo dispositivo, lo vamos a conectar, lo conectamos, tiene que mostrar la carga.
Vamos a ver. Bueno, vamos a introducir lo que es el cable USB. Vamos a mostrar que muestre la carga, como pueden ver. Y vamos a hacer el mismo proceso, botón de encendido, botón de volumen abajo. Tocamos la pantalla. Cuando nuestro dispositivo reinicie, vamos a tocarlo. Botón de encendido, botón de volumen abajo. Cuando el dispositivo reinicie, soltamos el botón de volumen abajo, sosteniendo el de volumen arriba. Vamos a esperar. Como le habíamos dicho, esto siempre suele demorar algunos segundos. Apagado. Cuando inicie el logo, vamos a contar 5 segundos y soltamos el botón de encendido, sosteniendo el de volumen arriba. Vamos a soltar el botón de encendido, sostenemos el de volumen arriba, y cuando ya entremos al modo recovery, ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí donde dice WIP Data Factory Reset. Aquí está, seleccionamos esa opción con botón de encendido. Cuando lo seleccionamos con botón de encendido, nos saldría aquí las siguientes configuraciones. Luego vamos a seleccionar la primera opción que dice Reboot System Now para que nuestro dispositivo se reinicie. Y cuando ya nuestro dispositivo se reinicie por completo, lo que vamos a hacer es poderlo configurar. Es un proceso muy fácil y muy sencillo, pero digamos que de pronto para algunas personas que le quede lo que es la cuenta de Google, la cuenta de seguridad, en la descripción del video y en los comentarios vamos a dejar algún método para poderlo solucionar.